Jesús menciona diferentes tipos de eunucos, los que nacieron así, los que fueron hechos así por los hombres y los que se hicieron eunucos a causa del reino de Dios, a quienes afirma a recibir esto. Mateo capítulo 19, versículo 12. Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Espero que se encuentren todos muy bien. Una bienvenida especial a todos, a mis nuevos suscriptores y a todos mis suscriptores. Espero que todos se encuentren muy bien y dispuesto a escuchar este video, que este video pues yo diría que va ligado al último video que yo hice, ¿verdad? Y este video es más importante que el anterior, porque al final de mi exposición ustedes van a poder tener una idea clara exactamente de cuál es la situación de la iglesia y la posible solución al problema que está afrontando tan terrible en este momento, ¿verdad? Referente a las parejas, aquellas que les gustan los de su mismo sexo, los de su mismo equipo, mejor dicho, ¿sí? Entonces, el tema de hoy, pues ya como lo dije en mi introducción, con la cita que hice en mi introducción, la cita bíblica, voy a hablarles acerca de los eunucos, pero para que ustedes entiendan exactamente qué es eso de los eunucos, voy a pasarlos por una historia, pues a través de la historia, lo que son los eunucos, todo lo referente al tema de los eunucos, ¿verdad? Entonces, esta historia es extensa y compleja, así que por favor pónganse cómodos para que escuchen hasta el último. Va a ser un poquito largo, ¿correcto? El tema. Entonces, como les digo, es muy extenso y complejo, abarcando múltiples culturas y siglos. Entonces, les voy a presentar un resumen histórico a través del tiempo. En la antigüedad, o sea, Mesopotamia y Egipto, los eunucos aparecen en registros sumerios y egipcios antiguos como sirvientes de confianza en los palacios reales. Eran utilizados en puestos delicados como guardianes del harén, porque no representaban una amenaza sexual. Imperio asiria y persa. En el imperio persa, especialmente bajo Darío I, los eunucos ocupaban altos cargos en la corte. A menudo servían como mensajeros reales, administradores y diplomáticos. Imperio Romano. En Roma los eunucos eran menos comunes que en Oriente, pero algunos fueron esclavos o empleados en el entorno imperial. El emperador Heliogaballo, por ejemplo, usó eunucos en rituales religiosos y como asistentes personales. En la China imperial, desde el siglo III a.C. hasta el siglo XX, los eunucos alcanzaron una enorme influencia en la política china. En la dinastía Ming, algunos eunucos como Zheng He fueron líderes militares o diplomáticos. Otros como Wei Songxian, sinceramente no sé cómo se pronuncia ese nombre, es bien complicado, pero más o menos, llegaron a controlar prácticamente el gobierno. Los emperadores confiaban en ellos porque no podían fundar dinastías rivales y se suponía que eran leales al trono. Muchos niños pobres eran castrados para ser vendidos como eunucos a la corte. En el imperio bizantino y mundo islámico, en Bizancio los eunucos eran comunes y podían llegar a ser generales, funcionarios y obispos. En el mundo islámico, especialmente durante el califato abasí y el imperio otomano, los eunucos servían como guardianes del harén y consejeros. En el imperio otomano, los eunucos negros del palacio de Topkapi, traídos de África, tenían poder político considerable. En la Europa renacentista, aunque menos políticos, algunos eunucos fueron castrati, niños castrados para conservar su voz aguda. Escuchen bien, estos cantantes de ópera eran famosos y celebrados en el siglo XVII y XVIII. Uno de los más conocidos fue Farinelli, admirado en toda Europa. Declive y abolición de los siglos XIX y XX. La práctica comenzó a desaparecer por razones éticas, médicas y políticas. Las últimas estructuras con eunucos fueron China, abolición con el fin del imperio en 1912. Turquía, disolución del imperio otomano en 1924. Significado cultural e histórico. Los eunucos son un fenómeno global que ilustra el control del cuerpo como herramienta de poder, el papel de la lealtad y neutralidad sexual en la política, como algunas culturas transformaron a personas marginadas en figuras clave del poder imperial. Entonces,
El término eunuco se refiere específicamente a un hombre que ha sido castrado, es decir, que ha perdido, ya sea por cirugía o por trauma parcial o total, sus órganos sexuales, especialmente los testículos y a veces también el pene. Entonces, la etimología del término de eunuco proviene del griego antiguo eunucus, que significa guardián de la cama, en referencia a su función de cuidar los harenes reales. De iu, más nechein, o sea, cuidar, guardar, o sea, el que cuida bien. Tipos de castración según la historia. Castración completa. Se extirpaban testículos y pene. Castración parcial. Solo se extirpaban los testículos. Castración prebuteral. Realizada en niñez para evitar la pubertad, común en cantantes y sirvientes. Y la castración por castigo. En algunos casos era una forma de castigo o esclavización. El uso del término de este término de eunuco en distintos conceptos. Histórico-político. Funcionario castrado al servicio de reyes o emperadores. Religioso. En algunos textos, pues como la Biblia, se refiere a quienes no se casan. Escuchen bien esto. Ahí vamos viendo poco a poco. Religioso. En algunos textos, como la Biblia, se refiere a quienes no se casan ni tienen relaciones, ya sea por elección o condición física. Cultural. A veces el término se usa simbólicamente para describir a las personas privadas de poder o de funciones masculinas tradicionales. Importante. Aunque el término tiene un origen físico, en muchos contextos históricos no todos los eunucos eran completamente castrados, pero eran clasificados como tales por el tipo de funciones que desempeñaban y su supuesta neutralidad sexual. Entonces, convertirse en eunuco, es decir, castrado parcial o totalmente, especialmente antes de la pubertad, tiene importantes consecuencias para la salud física, emocional y hormonal. Estas dependen de la edad en que se realiza la castración, niños, adolescentes o adultez. El tipo de castración, solo testículos o también pene. El acceso a no tratamientos médicos o reemplazo hormonal. Entonces, consecuencias físicas y hormonales. Falta de testosterona. Los testículos producen la testosterona, la principal hormona masculina. Al quitarlos se produce, primero, desarrollo incompleto de características sexuales secundarias. Si la castración es prepuberal, o sea, la voz no se vuelve grave, poco o nada de vello corporal o facial, poco desarrollo muscular, pene pequeño y testículos ausentes, crecimiento más lento del vello púbico, disfunción sexual en adultos castrados, pérdida de deseo sexual, la libido, ¿no? Impotencia, infertilidad, problemas óseos, aumento del riesgo de osteoporosis, huesos frágiles por deficiencia hormonal, fracturas más frecuentes en la vejez, sistema cardiovascular y metabolismo, disminución de masa muscular y aumento de grasa corporal, mayor riesgo de síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón, pues si no se da terapia hormonal. Consecuencias emocionales y psicológicas. En algunas culturas, los eunucos sufrían discriminación social o humillación, lo que afectaba su autoestima, posible depresión o ansiedad, especialmente si fueron castrados contra su voluntad. Sin embargo, muchos eunucos históricos, como en China o en el Imperio Otomano, alcanzaban poder e influencia, lo que podían compensar algunas de estas consecuencias psicológicas. Un caso especial son los castrati, o sea, los cantantes castrados en Europa, castrados en la niñez para conservar una voz aguda y angelical. Muchos tuvieron torsos muy grandes y costillas desarrolladas, buena capacidad muscular, piernas y brazos largos por desequilibrio hormonal, problemas óseos y emocionales. Ahora bien, hoy en día
Algunas personas transgénero o pacientes con cáncer de próstata optan por castración quirúrgica o química. Cuando esto se hace bajo control médico, se administran hormonas de reemplazo, testosterona o estrógenos, para evitar los efectos negativos. Entonces, les voy a decir algunos ejemplos históricos de eunucos famosos y cómo sus condiciones físicas o de salud influyeron en sus vidas, incluyendo casos de distintas culturas y contextos. Tenemos como le mencioné anteriormente, Zheng He, China. Zheng He, de China, quien fue eunuco y almirante de la dinastía Ming, dirigió las grandes expediciones navales por Asia y África. ¿Cómo vivía? Castrado en la infancia al ser capturado por los chinos. Se convirtió en uno de los hombres más poderosos del imperio. Aunque nunca formó una familia, vivía rodeado de sirvientes y respeto. Salud, no se tienen registros de problemas graves, pero por ser castrado de niño probablemente por eso tenía voz aguda, altura o proporciones atípicas. Los eunucos muchas veces eran altos, con brazos y piernas largas. Problemas óseos o metabólicos no diagnosticados en la época. Ahora, en eunucos otomanos, ¿quiénes eran? Muchos eran africanos, castrados de niños y vendidos al Imperio Otomano. Funciones: guardianes del harén, consejeros del sultán e incluso líderes del palacio. Vida y salud. Algunos llegaron a ser jefes del harén y figuras políticas temidas. Muchos murieron por las complicaciones de la castración, que se hacía sin anestesia ni antisepsia. Los sobrevivientes sufrían infecciones de estenosis urinaria, o sea, problemas para orinar y dolor crónico, ausencia de deseo sexual y problemas hormonales a largo plazo. Tenemos a Farinelli de Italia, fue uno de los más famosos castatri de la ópera barroca, castrado a los 7 años para conservar su voz de soprano. Efectos físicos: gran altura, pecho ancho, extremidades largas, voz poderosa y única, muy valorada por nobles y reyes. La salud: sufría de la depresión en la vejez, probablemente tuvo osteoporosis y problemas hormonales. Nunca tuvo relaciones sentimentales conocidas. Tenemos al eunuco de Etiopía, el de la Biblia, póngale cuidado, el de la Biblia, que es el título de mi video, ¿verdad? Un alto funcionario de la reina Candace de Etiopía, convertido al cristianismo por el apóstol Felipe. Su importancia: se considera el primer africano convertido al cristianismo, el de la Biblia, ¿no? Simbolismo: en la Biblia los eunucos aparecen como personas dedicadas, humildes y espirituales. En Isaías capítulo 16, versículo 4 y 5, promete bendición a los eunucos fieles a Dios. Escuchen. Conclusión: muchos eunucos vivieron con limitaciones físicas y psicológicas, pero también con privilegios sociales, poder o fama. Su condición les dio acceso a posiciones únicas, ya que los gobernantes los consideraban seguros y leales. Hoy en día, con medicina moderna, los efectos negativos pueden mitigarse mediante reemplazo hormonal y apoyo psicológico. Entonces, el tema de los eunucos en la Biblia es profundo y simbólico. A lo largo de las escrituras, los eunucos aparecen tanto literal como espiritualmente, y su presencia tiene implicaciones importantes sobre pureza, devoción, inclusión y recompensa espiritual. Ahora, los eunucos en el Antiguo Testamento. Deuteronomios, capítulo 23, versículo 1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga los testículos dañados. Escuchen bien para que vean lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de este tema, ¿no? En Deuteronomio 23, capítulo 23, versículo 1 dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga los testículos dañados, ni el que tenga amputado su miembro viril. En la ley mosaica, los eunucos estaban excluidos del templo y del culto formal. Esto reflejaba una visión ritual de pureza física para participar en el pueblo de Israel. También simbolizaba una separación entre lo completo y lo incompleto.
Promesa de restauración en Isaías capítulo 56, versículo 3 al 5, dice, que no diga el eunuco, soy un árbol seco, porque así dice el Señor, a los eunucos que guarden mis sábados, les daré un lugar y un nombre mejor que hijos e hijas. Puche, como inclusive en el Antiguo Testamento cambia eso, ¿verdad? Aquí Dios revierte la exclusión de Deuteronomio, ¿sí? El profeta Isaías anuncia que los eunucos que sean fieles a Dios recibirán una herencia espiritual eterna, una promesa, eso es una promesa, ¿sí? Dicha por el profeta Isaías, que los eunucos, repito, que sean fieles a Dios recibirán una herencia espiritual eterna. Es un mensaje de inclusión y dignidad, inclusive para quienes no pueden tener descendencias. Ahora, eso era en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué dice en el Nuevo Testamento? Jesús habla de los eunucos. Mateo capítulo 19, versículo 12. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos hechos por los hombres y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Jesús reconoce tres tipos de eunucos. Escuchen bien, Jesús reconoce tres tipos de eunucos. Primero, de nacimiento, o sea, personas intersexuales o sin deseo sexual natural. Castrados por otros, sirvientes, esclavos, funcionarios. Voluntarios por causa principal, o sea, que renuncian al matrimonio por entrega total a Dios. Escuchen eso. Entonces, este tercer grupo simboliza una vida de celibato o consagración al reino de Dios. No se refiere literalmente a castración física, sino a una decisión de vivir sin relaciones sexuales, ni familia como forma de entrega espiritual. Y eso es lo que la iglesia no ha podido enseñarle a los aspirantes a sacerdotes, a aquellos seminaristas que llegan entrando como seminaristas. La iglesia ha fallado en eso, que no ha sido clara al decirle que si un aspirante a sacerdote quiere servir a Dios de verdad, tiene que someterse a dejar todo, sí, todo, por el amor a Dios. Y eso es lo que muchos sacerdotes, toda esa mano de sacerdotes que yo les mencioné la vez pasada, ese porcentaje tan alto de sacerdotes que gustan de su mismo equipo, ellos no han comprendido y no lo comprenderán porque la iglesia ha dejado de cumplir con su función de enseñarse lo que literalmente ha dicho la palabra de Dios referente a estas personas, ¿sí? Que para poderse entregar completamente de forma espiritual, pues tienen que dejar las relaciones sexuales, tienen que saber que no van a tener familia, ¿sí? Entonces, el eunuco etíope en Hechos capítulo 8, versículo 26 y 39 dice, era un funcionario real de Etiopía, eunuco y devoto de Dios de Israel. Felipe lo encuentra leyendo el libro de Isaías y le anuncia el Evangelio. El eunuco cree, es bautizado y se convierte en uno de los primeros cristianos no judíos. Ahora, ¿cuál es el significado simbólico? Representa la universalidad del mensaje de Cristo. No hay exclusión por nacionalidad, condición física o estado sexual. Es un cumplimiento directo de Isaías 56, mostrando que los excluidos del templo ahora son bienvenidos en el reino de Dios. O sea, el hecho de que renuncie a su sexualidad de una forma o de otra no quiere decir que están excluidos del reino de Dios. Al contrario, son más bienvenidos. Mejor dicho, si un sacerdote empieza su sacerdocio con ese deseo de solo servir a Dios, renunciando a su sexualidad, renunciando a la familia, de corazón y cumpliendo esa promesa, tienen ya ganado el reino de los cielos. Mejor dicho, así de sencillo, ¿sí? Entonces, y eso es lo que la iglesia no ha podido enseñar. Por eso es la perversión tanta perversión que se ve actualmente en la iglesia, ¿sí? Reflexión espiritual y simbólica. Los eunucos en la Biblia representan a quienes no encajan en los estándares tradicionales de familia, poder o género.
son son símbolo de entrega total, fidelidad y humildad, ¿sí? Entonces, como ya ven, eh, esa entrega es voluntaria. Cuando un seminarista, una persona que va a ser sacerdote, cuando entra al seminario, tiene que tener conciencia a lo que va a renunciar, ¿sí? Entonces, para que puedan saber llevar hasta lo último esa misión. Y ahí precisamente es donde digo como ha fallado la iglesia, ¿sí? Definitivamente. Entonces, mmm, continuando con lo que es el eunuco en el Antiguo Testamento. Bueno, hoy en día eh, con la medicina moderna, los efectos negativos pueden mitigarse mediante reemplazo hormonal, como le dije anteriormente, y apoyo psicológico. En la antigüedad, eh, en la Biblia, los eunucos aparecen como personas dedicadas, humildes y espirituales. Isaías 56, 4 al 5 promete bendición a los eunucos fieles a Dios. Qué bueno que que la iglesia comprendiera eso para así transmitirlo al futuro sacerdote, ¿verdad? Entonces, muchos eunucos vivieron con limitaciones físicas, muchos eunucos vivieron con limitaciones físicas y psicológicas, pero también con privilegios sexuales, sociales, perdón, poder o fama. Su condición les dio acceso a posiciones únicas, ya que los gobernantes los consideraban seguros y leales. Hoy en día, como les digo, con medicina moderna, los efectos negativos pueden mitigarse mediante reemplazo hormonal y apoyo psicológico. Mírelo, de todo lo anterior que yo leía de algunas enfermedades que ocasiona cuando desde chiquiticos los castran a los niños, ahí no hay nada que que no le ocurra a cualquier persona sin necesidad de ser castrado. Una persona cuando llega a una edad empieza a sufrir osteoporosis, empieza a sufrir de todos los males sabidos y por haber sin necesidad de ser castrado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué una persona que va a ingresar como sacerdote no se concientiza o no los concientizan acerca de todo lo que significa dedicar su sexualidad a Dios, ¿cierto? Evitar eso para agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, el tema de los eunucos en la Biblia es profundo y simbólico. A lo largo de las escrituras, los eunucos aparecen tanto literal como espiritualmente, y su presencia tiene implicaciones importantes sobre pureza, devoción, inclusión y recompensa espiritual. Ahora, inicialmente en Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga los testículos dañados ni el que tenga amputado su miembro viril. En la época mosaica, en la ley mosaica, los eunucos estaban excluidos del templo y del culto formal. Esto reflejaba una visión ritual de pureza física para participar en el pueblo de Israel. También simbolizaba una separación entre lo completo y lo incompleto. Entonces, en Isaías capítulo 56, del 3 al 5, que no diga el eunuco, soy un árbol seco, porque así dice el Señor, a los eunucos que guarden mis sábados les daré un lugar y un nombre mejor que hijas e hijos. Entonces, lo repito, eh, como lo dijo el profeta Isaías, Dios, los que se dediquen a Dios renunciando a su sexualidad, palabras más, palabras menos, recibirán una herencia espiritual eterna. ¿Y qué es eso? Eso es un mensaje de inclusión y dignidad, incluso para quienes no pueden tener descendencia. Entonces, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 19, versículo 12, dice, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús reconoce tres tipos de eunucos. De nacimiento, personas intersexuales o sin deseo sexual natural. Un paréntesis, esas personas no se mueren, no se mueren al día siguiente que se den cuenta que no tienen deseo sexual, ¿verdad? Como hacen los sacerdotes que no solo se pervierten ellos, sino que pervierten a todos los que están a su alrededor, ¿verdad? Otro, castrados por otros, los sirvientes, los esclavos, los funcionarios y los voluntarios por causa espiritual, que es el caso de los sacerdotes que renuncian al matrimonio por entrega total de Dios. Eso podríamos decir que es un eunuco, pero sin una castración física, ¿me explico? Así de sencillo, sin una castración espiritual. No se refiere literalmente a castración física, sino a una decisión de vivir sin relaciones sexuales ni familia como forma de entrega espiritual. Y eso es lo que los que dirigen y han dirigido durante siglos la Iglesia Católica no han sabido transmitir a los aspirantes a sacerdocio. En Hechos capítulo 8, versículo 26 y 39, dice que el eunuco etíope era un funcionario real de Etiopía, eunuco y devoto del Dios de Israel. Bueno, esto representa la universalidad del mensaje de Cristo, como les dije anteriormente. Muy bien. Entonces, los eunucos de la Biblia representan a quienes no encajan en los estándares tradicionales de familia, poder o género. No pueden tener hijos, pero reciben de Dios un nombre eterno y descendencia espiritual. Son símbolo de entrega total, fidelidad y humildad. En resumen, señores y señoras, la Biblia transforma la figura del eunuco, de alguien marginado por su cuerpo, en la ley antiguamente, en el Antiguo Testamento, a alguien honrado por su fe en los profetas y en Jesús, ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, lo que pretendo yo con este tema de los eunucos es que para las personas que tal vez de pronto juzgan mucho, que no alcanzan a comprender mejor por qué se exige que los sacerdotes cumplan con ese voto de castidad, que no lo entienden, pues con esto puedan entenderlo, que una persona, la iglesia tiene que transmitir a sus futuros sacerdotes que si va de verdad a dar su vida a Dios, tiene que ser una entrega total, incluyendo su cuerpo, ¿sí? Olvidarse, tener una castración espiritual, así de sencillo. Pero ¿qué sucede? Que los sacerdotes se dejan llevar de la carne, ¿sí? Así de sencillo. No acuden a Dios para poder llevar adelante su promesa. No acuden a Dios. Fácilmente se entregan a sus aberraciones, ¿verdad? Ellos mismos lo dicen. No se sienten felices, se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios con ellos, ¿verdad? Bueno, simplemente era una, un- un- una conclusión muy completa de ese tema de lo que está afectando a la Iglesia Católica, ¿correcto? Y que pues, quién sabe cuánto irá a durar ese bendito tema, ¿sí? Y que yo insisto en lo mismo, los únicos responsables son la misma iglesia, aquellos encargados de recibir a los aspirantes a sacerdotes. Mire tan fácil que es una persona que de verdad quiera entregarse a Dios. Ahora, eso que sirva de reflexión para ustedes mismos. Ustedes piensen, ¿serían ustedes capaces de llegar a castrarse por amor a Dios? ¿Sería tanto su amor a Dios para lograr hacer esto? Y no estoy hablando, lo repito, solo de la castración física, sino la castración espiritual. ¿Su amor a Dios sería tan grande que pudieran hacer eso? Ahí está para que reflexionen. Muy bien, espero que les haya gustado el tema. Esperen mi próximo video. Por favor, no olviden suscribirse para que reciban las notificaciones de mis videos. Compártanlo a aquellas personas que aún no lo hayan hecho. Y muy importante, dedito arriba o like. ¿Para qué? Para que esta plataforma divulgue más mis videos, ¿ok?
Esperen mi próximo video. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche. Que Dios y la Santísima Virgen me los bendiga.